Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Muy buenos días, tardes o noches. Me presento. Soy Cristian Nicolás Segarra Cáceres. Y este día, junto con mi grupo, quisiéramos exponerles un poco sobre este órgano de poder público, el órgano electoral, para ser mucho más precisos. Como una breve introducción a este tema, podríamos empezar con la pregunta, ¿qué es este órgano? Bueno, aquí en Bolivia, este órgano electoral plurinacional es el encargado en su forma federativa de designar a los gobernantes, jefes de gobierno, diputados, etc. Píntame amarillo, píntame de verde. Artículo 205. Parágrafo 1. El órgano electoral plurinacional estará compuesto por, numeral 1, el Tribunal Supremo Electoral, el cual está compuesto por 7 vocales. Como presidente, el doctor Salvador Romero Vallivian. Como vicepresidente, Magister María Angélica Laca Díez. Y los vocales serían la licenciada Nancy Gutiérrez Salas, la licenciada María del Rosario Bautista Sinedo, el doctor Oscar Acentaupe Salazar, doctor Daniel Atahuachi Quispe y el licenciado Francisco Vargas Camacho. El Tribunal Supremo Electoral tiene como sus principales funciones la de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y la de organizar y administrar tanto el registro civil como el padrón electoral. Numeral 2. Los tribunales electorales departamentales. En cada departamento debe estar conformado por 4 vocales. En la ciudad de La Paz o en el departamento de La Paz está conformado el Tribunal Electoral Departamental por el presidente abogado Franz Jiménez Vázquez, como vicepresidenta la abogada Sonia Yunus, como vocal a la abogada Gisela Pérez Escobar y como último vocal licenciado Sabino Chávez Mamán. Numeral 3. Los juzgadores electorales. Conmigo tu esperanza y tu fe, porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer. Son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer. Si es que crees en mi campo. En el artículo número 38 del Código Electoral menciona que son las Cortes Departamentales Electorales las que hacen cargo del nombramiento de los jueces electorales de partido y de instrucción para fallas electorales. Esta ley propondría la incorporación de los juzgados nacionales electorales y los juzgados electorales departamentales. Según la ley del órgano electoral plurinacional, en su capítulo 1, juzgados electorales, junto con su artículo 50, dicta que son jueces y juezas electorales las autoridades judiciales designadas por el Tribunal Electoral Departamental para cumplir las funciones de preservar los derechos y garantías en procesos electorales, ya sea referendos o revocatorias de mandato. En su artículo 51, el Tribunal Electoral Departamental, bajo las normas del Tribunal Supremo Electoral, establecidas en el reglamento, nombrará como jueces o juezas
del respectivo distrito judicial en el número que considere necesario. Para cada proceso electoral, referendo y revocatoria de mandato. En su artículo 52, las juezas o jueces electorales son independientes entre sí e iguales en jerarquía. Su artículo 53. Las juezas o jueces electorales responderán por los actos u omisiones ante el Tribunal Supremo Electoral y Tribunal Electoral Departamental que los asignó, sin perjuicio de las responsabilidades penal o civil, las que serán determinadas por la justicia ordinaria. En su artículo 54, las juezas o jueces electorales tienen las siguientes atribuciones en el ámbito de su jurisdicción. Número 1. Conocer y resolver, en primera instancia, controversias sobre procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato, con excepción de la relativa a inhabilitación de candidaturas y la nulidad de actas de escrutinio y cómputo de votos. Sancionar en primera instancia las faltas electorales en procesos electorales, referendos y revocatorias de mandato. Vigilar el funcionamiento y las organizaciones de las notarías, jurados y mesas de sufragio, y establecer sanciones por faltas electorales. Disponer las medidas cautelares, conforme a la ley durante la sustanciación del proceso. Requerir el apoyo de las fuerzas públicas para el cumplimiento de sus funciones y resoluciones. De acuerdo a las atribuciones que la ley confiere al Tribunal Electoral Departamental, en este caso, han procedido a la designación de los jueces electorales, que en este caso recae en jueces del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca. Son 23 jueces en la capital, por la capital, y 24 por las provincias que han sido designados para cumplir este trabajo durante la jornada eleccionaria que se va a tener este domingo 18, y por supuesto ellos han sido capacitados, se les ha entregado el material por parte del órgano electoral. Estos jueces electorales tienen funciones específicas que van a cumplir en la labor de control en cuanto a las funciones que corresponden a los a los jurados electorales, los notarios electorales, las organizaciones políticas, así como particulares, que vayan a infringir la ley y que se trasunten en faltas electorales, no delitos electorales, pues estos delitos son de conocimiento del persecutor penal de la acción penal pública, como es el Ministerio Público, sino más bien que los jueces electorales, entonces, si advirtieren alguna falta electoral, que se den, por ejemplo, en la incomparecencia del notario electoral el día de las elecciones al recinto al cual han sido designados o asignados, lo propio en cuanto a los jurados electorales que no se hallaren presentes en las mesas electorales, o si estos no hubieran cumplido el tiempo de funciones como responsables de la mesa electoral, etcétera, o particulares que estén incumpliendo las disposiciones electorales, ¿por qué no también aquellas organizaciones políticas? Entonces van a merecer la sanción correspondiente por parte de los jueces electorales. Esperemos en todo caso que
la fiesta electoral que se viva este domingo sea realmente democrático, sin alteraciones de ninguna naturaleza, y todos acudan a sus recintos electorales para hacer uso de este derecho democrático que la ley le da. 4. Los jurados de las mesas de sufragio. Para las elecciones subnacionales del 7 de marzo del presente año, se habilitaron 56.148 jurados y juradas electorales en la ciudad de La Paz. El sorteo se realizó dentro de las instalaciones del CERECI, es decir, el Servicio de Registro Civil. De acuerdo con el portal de noticias del TCE, fuente directa, en Chuquisaca fueron sorteadas 11.124 jurados y juradas, Cochabamba 38.886, Oruro 10.372, Potosí 14.664, Tarija 11.286, Santa Cruz 55.020, Beni 8.298, Pando 2.436, siendo estos los elegidos para ser jurados en las mesas de sufragio. ¿Qué funciones cumplen los jurados electorales? Los jurados electorales son las máximas autoridades de la mesa de sufragio. Son responsables de garantizar el funcionamiento de las mismas durante la jornada de votación. Cada mesa de sufragio tiene 6 jurados designados. Entre ellos se eligen a una presidenta o presidente, secretario o secretaria y vocales. El presidente es el jurado, la cabeza de la mesa de sufragio. Entre sus principales responsabilidades está recibir y verificar el contenido de la maleta electoral, dar inicio y cierre a la votación, verificar el cumplimiento de la votación con medidas de bioseguridad y organizar el escrutinio y conteo de votos. El secretario es el único responsable del llenado de los documentos más importantes, como el acta electoral y la hoja de trabajo. Los vocales son esenciales para la correcta aplicación de las medidas de bioseguridad, como controlar el distanciamiento físico de los electores en la fila, colocar alcohol en gel en las manos de los electores y desinfectar los lapiceros que se utilizarán, entre otros. Ahora que ya conoces las funciones... La normativa electoral establece que tendrán que pagar una multa de 40% del salario mínimo nacional. En medio de estas acciones también está que los jurados que incumplan con su labor podrían ser pasibles también de no poder votar en las siguientes elecciones. Numeral 5. Los notarios electorales. Para las elecciones subnacionales del 7 de marzo del presente año, el órgano electoral plurinacional informó que se designó a 8.110 notarios electorales para los 9 tribunales electorales departamentales del país. Del total de notarios, 1.200 pertenecen al departamento de Cochabamba. La Paz designó a 2.111 notarios, seguido de Santa Cruz con 1.793, luego viene Potosí con 813, Chuquisaca con 575, Oruro con 530, Beni con 400 y por último Pando cuenta con 180 notarios para estas elecciones subnacionales. Notarias y notarios electorales son los encargados de dar apoyo operativo y logístico. Sus principales tareas son notificar a las y los jurados electorales, acompañar a las y los jurados electorales en su etapa de preparación, organización y ejecución, organizar el recinto electoral, recoger y llevar la maleta electoral, entregar los sobres de seguridad al Tribunal Departamental Electoral. La o el notario electoral son quienes serán responsables de dar fe a los actos electorales que se realicen durante el proceso electoral, así también como dar apoyo logístico y operativo en las elecciones. Gran parte importante de notarios y notarias electorales cuentan con años de experiencia en este trabajo. Caso podemos ver de muchas personas que ya llevan 60 años llevando lo que es este puesto de notario o notaria. Estos también se encargan de dar seguimiento a las y los jurados electorales que están en proceso
de preparación para tomar una mesa en posición de jurado electoral. Parágrafo 2. La jurisdicción, competencias y atribuciones del órgano electoral y de sus diferentes niveles se definen en esta Constitución y la ley. Luego de haber instalado la mesa de sufragio y de estar listos para el día más importante de un proceso electoral, en esta elección, el horario extendido de votación será de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde y la votación será diferenciada en 2 etapas por número de cédula de identidad. Primera etapa: personas cuyos números de cédula de identidad terminen de 0 a 4, de 8 de la mañana hasta las 12:30. Y segunda etapa: personas cuyos números de cédula de identidad terminen de 5 a 9, de 12:30 a 17 horas. La distribución de los votantes según el último dígito de la cédula de identidad no impedirá la atención de casos de votantes que no se presenten en el turno correspondiente. A las 8 en punto se dará inicio a la votación. Con el anuncio en voz alta del presidente de mesa, se inicia la votación. Para que todos los ciudadanos presentes en el recinto electoral sepan que esa mesa está aperturada. Organizarán la fila de electores cumpliendo el distanciamiento físico entre ellos. Uno de los jurados o guías electorales rociará alcohol en las manos de los electores para su desinfección antes de presentarse en la mesa de sufragio. El elector presentará y mostrará anverso y reverso de su cédula de identidad al secretario de la mesa de sufragio. El secretario verificará la pertenencia de la cédula de identidad y compararán los datos del mismo con los de la lista de habilitados. El secretario señalará en la lista de habilitados dónde debe firmar el elector. Luego, el elector se colocará tinta con un cotonete en el pulgar derecho para que éste estampe su huella dactilar en la lista de habilitados. Posteriormente, el presidente entregará la papeleta de sufragio al elector, mostrando que la misma no tiene ninguna marca, sosteniéndola de los extremos superiores. Luego, el votante pasará al recinto reservado a emitir su voto de forma secreta. Después de hacer su elección personal, saliendo del recinto reservado, depositará la papeleta de sufragio en el ánfora sin tocar la misma. Y luego, el presidente colocará el certificado de sufragio sobre la mesa para que el elector lo recoja. Documento que lo habilita con todos los derechos civiles. Luego que todos los habilitados en la mesa de sufragio hayan emitido su voto, o después de las 9 horas de funcionamiento de la mesa, el presidente en voz alta dirá: se cierra la votación, terminando así el tiempo de la votación. Órgano Electoral Plurinacional. Elecciones transparentes y seguras. El Tribunal Supremo Electoral es el máximo nivel del órgano electoral y este tiene jurisdicción nacional. El Tribunal Supremo Electoral está compuesto por 7 miembros, quienes durarán en sus funciones 6 años sin posibilidad de reelección, y al menos 2 de los cuales serán de origen indígena originario campesino. La Asamblea Legislativa Plurinacional, por 2/3 de votos de los miembros presentes, elegirá a 6 de los miembros del órgano electoral plurinacional. La presidenta o el presidente del Estado designará a uno de sus miembros. Para las elecciones del año 2020, la expresidenta interina Yanine Áñez designó a Salvador Romero.
Las asambleas legislativas departamentales seleccionarán por 2/3 de votos de sus miembros presentes una terna por cada uno de los vocales de los tribunales departamentales electorales. De estas ternas, la Cámara de Diputados elegirá a los miembros de los tribunales departamentales electorales por 2/3 de votos de los miembros presentes, garantizando que al menos uno de sus miembros sea perteneciente a las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de cada departamento. El siguiente video nos muestra cómo se llevó a cabo la posesión de vocales para las elecciones del año 2020. Con motivo de la posesión de los vocales titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, daremos lectura a la resolución de la Asamblea Legislativa Plurinacional que designa a los vocales titulares y suplentes del Tribunal Supremo Electoral, número 013/2019-2020 de 19 de diciembre de 2019. La Asamblea Legislativa Plurinacional, en observancia a lo previsto en los artículos 205 y 206, parágrafos 2, 3 y 4 de la Constitución Política del Estado, los artículos 12 y 13, numerales 2 y 4 de la Ley número 18 de 16 de junio de 2010, Ley del órgano electoral plurinacional, y a los artículos 5 y 6 de la Ley número 1266 de 24 de noviembre de 2019 de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales. Resuelve, primero, designar por 2/3 de votos a vocales titulares del Tribunal Supremo Electoral a las ciudadanas y los ciudadanos: Atahuachi Quispe Daniel, Baptista Canedo María del Rosario, Gutiérrez Salas Nancy, Hasenteufel Salazar Oscar Abel, Ruiz Bacadíez María Angélica, Vargas Camacho Francisco. Segundo, designar vocales suplentes del Tribunal Supremo Electoral a las ciudadanas y a los ciudadanos conforme al siguiente orden: Arista Quispenelli, Uriarte Sánchez Noemí, San Martín Crespo Yajahuira, Armata Balcázar Edwin Lino, Gómez Rojas Carlos Eduardo, Zuleta Sánchez Pablo Cristian. Tercero, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la Ley número 1266 de fecha 24 de noviembre de 2019 de régimen excepcional y transitorio para la realización de elecciones generales, las y los vocales serán posesionados por la presidenta o el presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Artículo 207. Para ser designado vocal del Tribunal Supremo Electoral y Departamental se requiere cumplir con las condiciones generales del acceso público, haber cumplido 30 años de edad al momento de su designación y tener formación académica. Tal es el caso de Salvador Romero y María Angélica Ruiz Vaca, que son los actuales presidente y vicepresidenta del Tribunal Supremo Electoral de Bolivia. Romero es el vocal representante del actual gobierno de Bolivia, siendo su antecesora María Eugenia Choque, y fue designado por la presidenta interina del país, Yanine Áñez, el 26 de noviembre del 2019. Salvador Romero, quien ya ha presidido el Tribunal Supremo Electoral en la etapa anterior a Evo Morales, fue designado por la presidenta interina del país, Yanine Áñez, como el primer vocal para el nuevo órgano electoral de Bolivia. Romero fue elegido como representante del Ejecutivo en virtud de la potestad constitucional que otorga al jefe de Estado el nombramiento de uno de los 7 vocales del TSE, mientras que el resto corresponde al Parlamento, donde tiene mayoría el partido de Morales. Áñez catalogó a Romero como un profesional altamente capacitado en el acto de designación en el Palacio de Gobierno en La Paz. El doctor Salvador Romero ha sido vocal y posteriormente presidente de la entonces Corte Nacional Electoral en Bolivia. Su amplio conocimiento de los procedimientos electorales ha posibilitado que el doctor Romero también cumpla funciones similares en otros países. La designación de un vocal ante el Tribunal Supremo Electoral es una de mis atribuciones establecidas en la Constitución Política del Estado.
Artículo 208. Parágrafo primero. El Tribunal Supremo Electoral es el responsable de organizar, administrar y ejecutar los procesos electorales y proclamar sus resultados. Parágrafo segundo. El tribunal garantizará que el sufragio se ejercite efectivamente conforme a lo dispuesto en el artículo 26, que nombra lo siguiente. En su parágrafo primero, todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y mujeres. Parágrafo segundo. El derecho a la participación comprende: numeral 1. La organización con fines de participación política conforme a la Constitución y a la ley. Numeral 2. El sufragio mediante voto igual, universal, directo, individual, secreto, libre y obligatorio, escrutado públicamente. El sufragio se ejercerá a partir de los 18 años cumplidos. Numeral 3. Donde se practique la democracia comunitaria, los procesos electorales se ejercerán según normas y procedimientos propios, supervisados por el órgano electoral, siempre y cuando el voto electoral no esté sujeto a voto igual, universal, directo, secreto, libre y obligatorio. Numeral 4. La elección, designación y nominación directa de los representantes de las naciones y pueblos indígena, originario o campesinos, de acuerdo con sus normas y procedimientos propios. Numeral 5. La fiscalización de los actos de la función pública. Volviendo al artículo 208, en su parágrafo tercero dicta: es función del Tribunal Supremo Electoral organizar y administrar el registro civil y el padrón electoral. El Tribunal Supremo Electoral, que constituye en el garante del ejercicio del derecho al sufragio de los ciudadanos y en el máximo nivel del órgano electoral, con jurisdicción nacional, compuesto por 7 miembros, de los cuales al menos 2 deben ser de origen indígena, originario o campesino, y que son elegidos de la siguiente manera. 6 de sus miembros son elegidos por 2/3 de los miembros representantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional, previo proceso de convocatoria pública y concurso de méritos. La o el presidente del Estado designa a un miembro del Tribunal Supremo Electoral. Los vocales del Tribunal Supremo Electoral deben cumplir con los requisitos generales de acceso al servicio público, contar con 30 años al momento de su designación y contar con la formación académica idónea al cargo postulado, siendo elegidos por 6 años sin poder postular a la reelección. El año 2020, año hito para la historia mundial contemporánea por las consecuencias temibles del coronavirus, marca también de manera indeleble al Tribunal Supremo Electoral, que debe organizar la elección más compleja de la historia democrática de Bolivia. Para alcanzar la jornada del 18 de octubre del 2020, el país debió sortear desafíos considerables, pues partía de la anulación de su elección general, evento excepcional para cualquier otro órgano electoral, sistema político o democracia. De hecho, solo sufrido en 2 oportunidades en América Latina en el siglo XXI. Aquella anulación se adoptó en un ambiente recargado de tensiones, inscritas en una polarización de larga data. A la par de esa decisión, se colocaron los elementos para encarrilar la nueva elección y reconstituir la institucionalidad. Se inició el camino con 1/3 de los tribunales departamentales en cenizas y con casi la mitad de la infraestructura electoral golpeada. Se dio prioridad a la seguridad informática. Se saneó el padrón a partir de la inclusión de los jóvenes, la actualización de los domicilios y la depuración de los fallecidos. El 18 de octubre había sido el compromiso del Tribunal Supremo Electoral, fecha definitiva, inamovible e impostergable de la jornada de votación. Bolivia necesitaba la elección como condición indispensable para afianzar la democracia. Haber llegado a la jornada de votación constituyó en sí mismo un logro mayor. Se preparó la jornada electoral, que requirió un nuevo formato,
para ser compatible con la protección de la salud, labor en la cual asesoró la Organización Panamericana de la Salud. Se habilitó más recintos, se amplió el horario de votación, se segmentó la jornada en 2 para facilitar el flujo de las personas y reducir las aglomeraciones. Brindamos material de protección y se sorteó a los jurados entre personas menores de 50 años para no exponer a los grupos vulnerables. Aún así, diferente en su organización, el día se mantuvo fiel al espíritu de nuestra mejor tradición participativa. Con un 88,4% de asistencia, los bolivianos marcamos uno de los registros mayores en América Latina y en el mundo en el siglo XXI. Además, esta no tuvo incidencia negativa sobre la evolución de la pandemia. Al final, se entregó el cómputo presidencial más rápido de la democracia, en apenas 5 días, contra un promedio de 19 días para las 3 décadas previas. Apenas posesionado el presidente, el órgano electoral convocó a la elección departamental, regional y municipal, citada para el 7 de marzo del 2021. 2 tareas destacaron. Por un lado, la inscripción en un padrón electoral biométrico confiable, seguro, auditado. Otra vez, los jóvenes respondieron con convicción democrática y tal como lo hicieron para la presidencial, acudieron masivamente a los puntos de empadronamiento, lo que sumado a los cambios de domicilio y el cotidiano trabajo de depuración de fallecidos, garantiza sufragar con un padrón saneado, actualizado, sometido a revisiones periódicas. Cualquiera sea la intensidad de la actividad electoral, ella no agota las responsabilidades, funciones y competencias del Tribunal Supremo Electoral, que también se encarga de la administración del servicio de registro cívico y en particular del registro civil. El trabajo se efectúa en condiciones adversas, en especial cuando los oficiales del registro civil vieron sus actividades reducidas al mínimo o suspendidas por la cuarentena. Pese a ello, se adoptaron las disposiciones administrativas y jurídicas necesarias para que a medida que el país recobraba pautas de normalidad, se lograra cubrir los movimientos de nacimiento o de función ocurridos durante el periodo. La gestión 2020 se cierra, un año en el cual el país fue puesto a prueba por la pandemia, una crisis política latente y un deterioro de los indicadores económicos. Es decir, confrontó una profunda incertidumbre. Más allá de las equivocaciones e insuficiencias, quizá inevitables cuando los caminos que se recorren se transitan por primera vez, el Tribunal Supremo Electoral cumplió su principal encomienda. Artículo 209. Las candidatas y candidatos a los cargos públicos electos, con excepción de los cargos elegibles del órgano judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional, serán postuladas y postulados a través de las organizaciones de naciones y pueblos indígenas originario campesinos, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos, en igualdad de condiciones y de acuerdo a la ley. Como ser, en estas pasadas elecciones presidenciales 2020 habían 8 candidatos hacia la presidencia. El partido Juntos, en el que estaba Samuel Doria Medina y Yanine Áñez, declinaron su candidatura. En estas elecciones el partido que ganó fue el partido del MAS, con el 52% de votos. El candidato Luis Arce Catacora y David Choquehuanca. También en estas pasadas elecciones subnacionales del 7 de marzo, candidatos a la gobernación irán a una segunda vuelta. El presidente del Tribunal Supremo Electoral confirmó que habrá segunda vuelta en las elecciones de gobernación en 4 departamentos. La Paz será entre Franklin Flores, que obtuvo el 30.70% de votos del partido del MAS, y Santos Quispe con el 25.18% del partido Jayaya. En Chuquisaca será entre Damián Condori, que obtuvo el 45.62% de votos del partido Chuquisaca Somos Todos, y Juan Carlos León con el 39.12% de votos del partido del MAS. En el caso de Tarija, será entre Álvaro Ruiz con 38.17% del partido del MAS
y Óscar Montes con el 38.05% del partido Unidos. En el caso de Pando se elegirá entre Miguel Becerra, que obtuvo el 40.98% de votos del partido del MAS, y Regis Richter, que obtuvo el 38.98% del partido Movimiento Tercer Sistema. ¿Por qué se entra a una segunda vuelta? En caso de que ningún candidato presidencial alcance más del 50% de votos válidamente emitidos o un mínimo del 40% con diferencia del 10% frente a la segunda candidatura más votada, se realizará una segunda vuelta electoral. Según el calendario electoral, la segunda vuelta será este 11 de abril. Continuando con el artículo 210, numeral 1 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, nos dice que la organización y funcionamiento de las organizaciones de las naciones y pueblo indígena, originario, campesino, las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos deberán ser democráticos. ¿Qué es democracia? La democracia es una forma de gobierno que se caracteriza por hacer recaer el poder sobre la población. Este planteo significa que las direcciones que toma un grupo social se sustentan en la voluntad de la mayoría. Desde el punto de vista etimológico, la palabra democracia se compone de formantes provenientes del griego que significan gobierno y pueblo. Hemos recuperado la democracia y hemos, sobre todo los bolivianos, recuperado la esperanza. Somos la cabeza de la oposición y actuaremos como tal. Vamos a construir un gobierno de unidad nacional. Vamos a construir la unidad de nuestro país. Todos conocemos esa palabra, la usamos con frecuencia, la exigimos, la buscamos. Pocas veces sabemos definirla o describirla, aunque intuimos que es algo bueno, algo importante, algo por lo que las personas están dispuestas a luchar. La democracia es una aspiración, un ideal, pero también una manera de tomar decisiones entre los miembros de una comunidad y a través de ella regular la convivencia. Artículo 210, numeral 2. La elección interna de las dirigentes y los dirigentes y de las candidatas y los candidatos de las agrupaciones ciudadanas y los partidos políticos será regulado por el órgano electoral plurinacional que garantizará la igualdad participación de hombres y mujeres. ¿Qué es la elección interna o elecciones primarias? Las elecciones primarias son elecciones internas de los partidos políticos. La elección interna es el procedimiento a través del cual los partidos políticos deciden quién los representará en las elecciones. La forma en que toma esta decisión se determina principalmente por sus reglas y procedimientos internos. ¿Quiénes participan de estas elecciones internas? Participan únicamente los militantes de los partidos políticos registrados. La militancia señala a aquella persona que pertenece a un grupo u organización, como un partido político. Este concepto se utiliza para señalar la aceptación a determinadas ideas o bien la defensa de dichas ideas. Esperamos alrededor de 5 a 6 mil militantes que participen hoy únicamente para elegir esta nuestra estructura del municipio de La Paz. De esta manera, aceptar y apoyar activamente a algún partido político, esa persona se llega a considerar militante político. Artículo 210, numeral 3. Las organizaciones de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos podrán elegir a sus candidatas o candidatos de acuerdo con sus propias normas de democracia comunitaria. ¿Qué es la democracia comunitaria? La democracia comunitaria, reconocida por la Constitución Política del Estado, expresa la forma de participación política de las comunidades y organizaciones de los pueblos indígenas originarios campesinos en temas como el control social, la planificación participativa y la gobernabilidad. A continuación, veremos una posición de autoridades originarias. No es cualquier acto. Hoy vamos a posicionar a nuestras autoridades originarias sindicales. Juran ustedes desempeñar su cargo con sumo compromiso, con responsabilidad, lealtad, honestidad y compromiso de trabajo. Quedan posesionados
como autoridades originarias en las distintas comunidades ayllus. Sí, felicidades, hermanos y hermanas. Enhorabuena. La democracia comunitaria está reconocida por la Constitución Política del Estado, artículo 11, numeral 1, en el mismo rango que la democracia representativa y participativa. En otras palabras, la Constitución Política del Estado promueve una democracia intercultural que tiene el propósito de alcanzar la inclusión social y política para los pueblos indígenas originarios campesinos. Continuando, tenemos el artículo 211, parágrafo 1. Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos podrán elegir a sus representantes políticos en las instancias que correspondan, de acuerdo a sus formas propias de elección. Parágrafo 2. El órgano electoral supervisará que en la elección de autoridades, representantes, candidatas y candidatos de los pueblos y naciones indígenas originarios campesinos, mediante normas y procedimientos propios, se dé estricto cumplimiento a la normativa de esos pueblos y naciones. Bueno, esto nos da a entender que en los pueblos indígenas originarios campesinos eligen a sus propios candidatos. ¿Y cómo es esto? Hay diferentes formas de elegir a un candidato político. Por ejemplo, puede ser el voto secreto, donde en la comunidad hay diferentes candidatos y la gente a través de un voto secreto da a conocer a su representante político. También puede ser otra forma, la forma familiar. ¿Cómo es esto? Cada familia debe enviar a un representante y a través de una coordinación entre todos los representantes de cada familia se da a conocer quién será el representante de la comunidad en la política. Se realizará una elección democrática los días 12, 13 y 14 de marzo. De 13 que componen la CIDOB, 10 nos dieron su respaldo y con ese respaldo de las 10 regionales, bueno, es el único fin de convocar a una GAMPI de las 13 regionales para elegir un nuevo directorio de la CIDOB, teniendo en cuenta que ha habido muchas divisiones al interior de nuestra Casa Grande. No hay una representación legítima para ver el desarrollo y la unidad más que todo que estamos buscando nosotros con esta gran GAMPI que se ha convocado para esta fecha, 12, 13 y 14 de marzo. Está constituido en la Constitución Política. La democracia comunitaria es importante. Queremos hacerlo de manera libre y voluntaria, teniendo en cuenta las dificultades que se tienen, pero sin embargo hay un corazón que a ellos le lleva a reunirse en esta gran... Y así dando cumplimiento a la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, donde cada pueblo indígena originario campesino tiene derecho a su propia forma de elección para elegir a su representante político. Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente. Cúbreme de espuma, báñame de mar y mira cómo me hago el perdido litoral. Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer. Son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer. Si es que crees en mi canto, haz de Bolivia tú también. Y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe. Riégame de lluvia, siémbrame semillas y mira cómo crecen en mí los campos de Bolivia. Búscame en la mina o en la selva virgen y en la cumbre andina, hazte parte de mi origen. Porque Bolivia es el trabajo y la esperanza de crecer. Son los niños, son los campos, es lo que hagas tú nacer. Si es que crees en mi canto, haz de Bolivia tú también. Y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe. Porque
Pues en nuestro canto haz de Bolivia tú también, y ven a unir conmigo tu esperanza y tu fe. Píntame amarillo, píntame de verde, píntame de rojo, soy Bolivia y su gente.